Vamos a ir a Jeremías 7. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, y di: Oí palabra del Señor, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. No confíen en palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni andan de aquí para allá en pos de dioses ajenos para mal suyo, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Es tremendo lo que Jeremías dice acá, ¿verdad? En este capítulo 7. ¿Habla de qué? De esta santidad que pide el Señor a su pueblo, ¿verdad? Y lo que uno tiene que notar acá es que Él va a hablar a quienes, a los que están en la iglesia. Normalmente nosotros decimos: vamos a hablarle a los que están afuera para que se conviertan, ¿verdad? Para que se conviertan. Bueno, no, sí, eso es un trabajo que hace la iglesia. Pero el que hace Dios día tras día es hablar a su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos acercamos a Él, al lugar donde Él se proclama. Entonces Jeremías está diciendo que no confiemos en palabras, ¿verdad? Y como decimos nosotros, el renuevo de Jesús: oye, la iglesia del Señor, hay palabra de Dios. No, eso no es suficiente. Debemos mejorar nuestras obras, la manera de caminar, la manera de hacer las cosas. ¿Debemos de qué? Mejorarlas. Recordemos días atrás que el Señor habló nos situamos en el libro de Pedro y hablamos de que a nuestra vida había que añadirle, ¿verdad? A nuestra fe, la valentía, y por allí nos vamos, de acuerdo a lo que dice Pedro. Pero Pedro dice algo: que el que no hace estas cosas tiene la vista muy corta. Olvidó que Jesucristo purificó sus pecados. La pregunta es: ¿nosotros estamos mejorando nuestras obras? Recordamos que Jesús murió por nosotros para esto, para que nosotros pasemos delante de Él y estemos con Él siempre, para que nuestras obras vayan mejorando y cada día seamos cristianos más firmes. Es así, cristianos más firmes, no personas que hoy, estoy haciendo esto y después caigo y estoy ahí inconstante. La gente que es inconstante, dice Pedro, que suerce la palabra, ¿verdad? El que es inconstante en la doctrina. Pero si usted es inconstante en las cosas que hace, usted tuerce su camino. Si usted es inconstante en habituarse, usted va a torcer todo lo que debe hacer delante del Señor. Tiene que ser, ¿qué? Constante. Y de esto se trata, porque la vida del creyente es esta. Jesús nos llamó a nosotros ¿a qué? A seguirlo. ¿Qué es seguirlo? Que Él sea nuestra regla y tratemos de ser como Él, que lo imitemos. A eso nos llamó Jesús, a imitarlo. Entonces, claro que nos va a ser difícil, claro que nos va a costar, sí, nos va a costar. Por eso hoy vemos mucha gente como la de este tiempo, que Jeremías les dice: no confíen en palabras diciendo: esta es la iglesia del Señor. No, Señor.
mejoren cumplidamente todos sus caminos, cambien sus obras. ¿Cómo hacemos para cambiar las obras? Sencillo. Cuando nosotros nos congregamos, nadie puede decir lo contrario. Siempre Dios nos va a estar señalando cositas. ¿Y quiénes lo saben? Nosotros. ¿Va? Nosotros. Nuestro pastor puede de repente que Dios le revele algo, pero nosotros somos los que sabemos qué nos está pidiendo Dios. Porque dice, ¿qué pide el Señor tu Dios? Hacer justicia, amar misericordia y vivir humillado delante de tu Dios. Hacer justicia, hacer lo que es justo. Allí está, pues. Hacer lo que es justo. Eso es lo que pide el Señor. Él nos pide eso. Hagan lo que es justo, hónrenme. Hónrenme haciendo mi palabra, guardándola. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar, dice Jesús. El que no guarda mi palabra, mentira, ese no me ama, dice Jesús. Qué tremendo haber estado escuchando allí al Señor. Una diferencia tremenda. Habían 12 discípulos, ¿verdad? 12 apóstoles, por decirlo así. Sabemos que en ocasiones había muchos más, pero en referencia a lo que Jesús determinó para muchas enseñanzas, eran 12. Y uno de ellos era diablo. ¿Y por qué era diablo? Porque no escuchaba a Jesús. Porque él, escuchando a Jesús, sustraía de la bolsa. No escuchaba a Jesús. Porque ¿qué debió haber hecho él? Si él era ladrón, él dijo, yo voy a dejar de ser ladrón. ¿Es o no es? Yo voy a dejar de robar porque a Dios no le agrada que yo robe. Y si robo, Dios no me va a tener por inocente. Pero habemos algunos que somos muy cristianos. Yo robo, pero le doy el diezmo al Señor de mi atraco. Si me atraqué 3 millones, le doy 300 al Señor. ¿En serio? Dice Dios, ¿en serio? ¿Vas a robar para darme a mí cuando todo es mío? Dice el Señor. Posible. O sea, el ladrón debe dejarse de cuento y debe dejar de robar, ¿verdad? Es así. Si nos cuesta algo, Dios lo sabe. Pero si nosotros estamos tratando de mejorar eso, Dios también lo sabe. Y recuerden la palabra que dije antes de comenzar el servicio. Si el Hijo del Hombre viniere y los hallare así, amén, si su Señor regresa y los halla haciendo así. ¿Cómo? ¿Siendo perfectos? No. Haciendo así, como Él mandó, lo que Él quiere. ¿Se ve la diferencia? Esto hay que entenderlo. Porque un hombre en la cruz, siendo un villano, Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, ¿no? Por ahí había un reel que no decía eso. Para ti, ahí está clarito. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Por lo que él hizo en el momento, declaró su fe. Y así él iba a morir con su fe. ¿Vemos lo que estamos? ¿Vemos o no vemos? Él iba a ser muerto, pero él iba a morir con su fe. Ya él no le da oportunidad de bajarse de ahí e ir a pecar. Él iba a morir en su fe, y de eso es lo que estaba hablando Jesús. Entonces iba a estar con él ese día en el paraíso. Sabemos que todos no tenemos la oportunidad de tener un lecho de muerte como ese hombre. Él lo tuvo, gloria a Dios. Si en tu leche de meses reconoces a Jesús y te arrepientes de lo que no te quisiste arrepentir, gloria a Dios, Jesús es fiel. Pero como dicen por ahí, el lecho de muerte no lo asegura nadie. Nadie. Una persona puede estar por ahí caminando un disparo y listo. No le dio oportunidad de decir absolutamente nada. Tenemos que vigilar, como dice el Señor, porque no sabemos a qué hora regresa el Señor. No sabemos a qué hora llega el ladrón que va a robar. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que vigilar. ¿Qué es vigilar? Estar pendiente. Entonces debemos estar pendientes ¿de qué? De nuestras obras. Estar pendiente. Porque si el Señor viene y nosotros estamos pendientes de nuestras obras, vamos a brincar con Él hacia los cielos. Porque nos va a llevar. Él lo sabe todo. Es así. Él es fiel.
Él no falla. A veces nos cuesta entender eso. Él es fiel a lo que Él dice. Por amor a mí mismo, Israel, no te he destruido. Por amor a mí mismo, me aguanto. Y son cosas. O sea, Dios se contenía por amor a Él mismo, a su palabra, a lo que Él dice. Él es justo y tiene misericordia una y otra vez. ¿Verdad? Pero como dice Salomón, que mejor es un perro muerto, un perro vivo que un león muerto. Mientras estemos vivos, el que está delante de las personas todavía tiene oportunidad hoy. Tenemos oportunidad de ¿qué? De decirle, sí, Señor, esto tengo que mejorarlo. Sí, Señor, esto tengo que cambiarlo, porque Él nos está mirando. Yo digo que a veces rayamos, pero no solamente rayamos, estamos rayados como una cebra en la estupidez, porque estamos tratando de llevar a Dios por mandamientos, por cositas que la Biblia dice. No entendemos que Dios es un Dios justo y en la palabra nos dice todo. Y lo que hace es mirarnos. ¿Cuál es nuestra actitud delante de lo que Él dice? Siempre nos está mirando porque Él dice que Él pone los ojos sobre el justo. Y sus ojos están mirándolo ¿para qué? Con atención a todos sus caminos, a cómo hace todas las cosas. Qué tremendo Dios. Y nos corrige. Sí, a veces no queremos que Dios nos corrija, pero Dios nos corrige, siempre nos va a corregir. ¿Y por qué nos corrige? ¿Por qué nos corrige Dios? Porque nos ama, aleluya. Por eso nos corrige. Entonces nos vamos a brincar nosotros. No, es así. El que está afuera no va a corregir a tus hijos porque no les importa que le pase lo que le pase. Pero tú los corriges para que vivan bien y no les vaya a ir mal en la vida. ¿Es o no es? Así es Dios. Nos corrige a nosotros para que nos vaya bien, para darnos ese final que nosotros esperamos. Gloria a Dios por su palabra. Porque para eso es la palabra, para que entendamos todas estas cosas. Pero a veces venimos a la iglesia y tenemos una actitud incorrecta y pensamos que, ay no, Dios no. O ni siquiera estamos atentos a cuál es nuestra actitud con Dios. Dice Pablo, hablando a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, Dios es bueno. Mira lo que dice Pablo, ¿verdad? Pablo viene hablando en el capítulo 11 al comienzo, dice aquí Reina Valera, atavío de las mujeres. El orden de Dios, ¿verdad? Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Aleluya. Entonces, mira esto. En el versículo 17, dice Pablo, 11:17, leo en el nombre de Jesús, pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Qué tremendo. Y expone Pablo un caso de que comen la cena del Señor de una manera indigna. Lo habla a manera física, de que unos comían en la iglesia y no tienen sus casas para comer allá. Y lo habla de una manera espiritual diciendo que comen el pan del Señor indignamente. Y en esto uno tiene que pararse, porque el antiguo pacto nos enseña a nosotros sobre el pan de la preposición, de la proposición. ¿Qué era este pan? Un pan que continuamente estaba en la presencia del Señor. No solamente era un pan que estaba continuamente en la presencia del Señor, sino que era un pan que solamente podían comer los sacerdotes. Por eso Jesús, defendiendo a sus discípulos, dijo, ustedes no saben lo que hizo David, cómo entró en la casa del Señor y comió el pan que no les es permitido comer a otros, sino a los sacerdotes. Ahora Juan dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Por eso cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, para que nosotros tengamos entrada libremente. ¿Quiénes? Los que creemos a su palabra.
¿verdad? Su palabra, ¿verdad? Redundante, para algunos no, porque no es redundado en palabras, pero es redundante porque la palabra es el pan de la proposición, que está continuamente delante de la presencia de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Qué tremendo. La palabra, ese pan que continuamente está en la presencia de Dios, allí está, en el trono de Dios, a la diestra del poder de Dios en la altura, continuamente ese hombre ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Hasta que Él se sujete al que le sujetó a Él todas las cosas y Dios sea en todos Dios, aleluya, es lo que dice la palabra. Entonces, es esta cuestión que nosotros tenemos que entender. Nosotros venimos para acá y nosotros participamos de este pan, comemos este pan, nos dan este pan, yo le estoy dando ahorita el pan, que no es mío, es de Dios, viene del cielo, aleluya. Y ese es un pan que nosotros no podemos participar de él indignamente, no. Por eso dice Pablo allí, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Cuando somos juzgados, venimos acá y la palabra nos juzga. Te dirá, ay, Dios no me ha castigado. Bueno, porque el ejemplo acá es que hay algunos enfermos, otros duermen, y eso ya es el tiempo donde Dios interviene, porque ya ha hablado mucho, e interviene, porque así es Dios, es lo que enseña la Biblia. Se cansa de hablar y interviene, ¿verdad? Así dice el Apocalipsis, que llega a la presencia de Dios para colmo, y Dios interviene, y viene el juicio final. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Dios interviene cuando no queremos escucharlo. Por eso dice Isaías que tú envías juicio y los pueblos aprenden a hacer justicia, las gentes aprenden a hacer justicia. Esos juicios son ¿qué? Intervenciones de Dios en los tiempos. Yo estoy muy convencido, ¿verdad? Yo no soy Dios, no estoy diciendo que la Biblia dice esto como el chango aquel que inventa muchas cosas. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que yo estoy convencido de que lo que pasa en Venezuela son juicios de Dios por la idolatría, sinvergüenzura, santería, puras cochinadas que ofenden al que vive para siempre. Él es Dios, digno de ser honrado, glorificado, exaltado, gústele a quien le guste, porque otros sean ignorantes, nosotros no vamos a andar como ignorantes. Nosotros andamos como sabios, reconociéndolo a Él. Eso es ser sabio, reconocerlo. Porque Dios se revela del cielo contra el que no lo reconoce, ¿verdad? Pero ahora no nos podemos sentar aquí y decir, ay, esta es la iglesia del Señor. No, tenemos que mejorar nuestras obras, mejorarlas, no caernos a mentiras, no, tenemos que mejorarlas. Hay gente, y yo como pastor estoy convencido de eso, que se les dice las cosas siempre, siempre. ¿Por qué me dicen las cosas siempre? Porque no estoy mejorando mi camino. Y si lo ve el pastor, ¿cómo será Dios? Y son cosas, porque mira, a veces vivimos nuestra vida cristiana carnalmente y no nos damos cuenta. La palabra de Dios dice que la carne no puede heredar el reino de los cielos. Usted por mucho que usted quiera hacer las cosas que Dios quiere, la palabra de Dios dice que por medio de la ley nadie se justificará delante de Dios. Es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, qué glorioso es cuando venimos a la casa del Señor, porque tenemos esa oportunidad de ser justificados por la fe. Tener una actitud correcta cuando el siervo de Dios nos está dictaminando lo que Dios dice y recibir esa palabra con fe. Cuando recibimos esa palabra con fe, ya no es el poder de nuestra mente moral que quiere ser mejor, no, es el poder de la palabra en nosotros. Y dice Pablo que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios, pero ¿a quién? Al que lo cree, al que cuando está escuchando acá lo creyó. ¿Por qué? Porque ve que son las palabras de Dios y las cree, está convencido. No deja que en el momento saca inmundicia, saca la malicia y recibe esa palabra. Ese es ser creyente.
Ese es el creyente. Pelear la batalla de la fe, como dice Pablo a Timoteo, pelearla, pelearla. ¿Cuántas veces peleamos la batalla de la fe? Es la pregunta. Porque nos dejamos llevar por los demás. Y como decía antes de comenzar el servicio, eso es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No se meta esa mentira. Como dice Pablo, no os engañéis. No os engañéis. ¿Ya? No se caigan a cuentos, no se caigan a mentiras, no se caigan a coba. Lo injusto no heredará el reino de los cielos, ni los idólatras. Tremendo. O sea, no nos engañemos, no es que, ay, no, Dios de mí. No, eso no es fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y está la gran diferencia. ¿Por qué usted cree que hay tantas religiones? ¿Por qué usted cree que hay tantas iglesias hoy día falsas? Yo estoy convencido de que hay mucha gente que tiene buena voluntad para buscar a Dios, ¿verdad? Pero eso no sirve para buscar a Dios. Para buscar a Dios sirve la fe. Es así. Por eso hay una diferencia en aquellos que escuchaban a Jesús y con fe lo escuchaban, y aquellos que no querían escucharlo, pero no lo escuchaban con fe, terminaban resistiendo al Señor, porque declaraba cosas que ellos no podían entender. Entonces ahí vemos el poder de Dios, como Dios a uno los deja que con su mente saquen cuenta y a otros les abre para que vean. Ese es el poder de la fe, que nos abran para que veamos, porque con nuestra mente no hay manera de razonar estas cosas. Exceden al conocimiento humano. Pablo, un hombre, diría el mundo, superdotado, porque Dios le dio mucha sabiduría, dice Pedro, con la sabiduría que Dios le ha dado. Pablo decía, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Él mismo. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? No pretendo haberlo alcanzado ya, decía también. También decía, no sea que yo habiendo traído el mensaje, Dios me elimine, venga a ser eliminado. Tremendo esto, porque esto habla de la fe y de ver a Jesús manifestándose en nuestras vidas. Es una diferencia. ¿A quién quiere usted? Es la pregunta. Porque hay algunos que cada día yo me siento mejor en la iglesia. Yo en mi vida cristiana lo que puedo decir es que cada día amo más a Jesús. Amo mucho al Señor. Tanto que cuando hablo de Él, el fuego entra en mi ser. Alza la gloria. No podemos estar delante de su presencia. No podemos decirle te amo y salir tan como que somos sobrios para hablarle a Él. No. Y hablamos y nos quebrantamos. Porque cuando hacemos algo desde el corazón, entramos a su presencia. Él es fiel. Y no podemos estar en su presencia sin ser quebrantados. Es imposible. Dice Juan, caí como muerto. Dice Daniel, me faltaron las fuerzas. Tremendo esto. Alza la gloria. Nuestro Dios glorioso que es real. Por eso batallamos, seguimos, continuamos, vivimos aquí y estamos luchando por hacer las cosas aquí también. Claro que sí. Pero con Él. Y sin Él no queremos lo otro. Así de sencillo. Así de sencillo. Fóquese. Es así. Nos cuesta a veces entender estas cosas. Nos cuesta a veces entender lo poderoso que es la fe. Yo distingo a alguien lleno de Dios muy fácil. Yo distingo a alguien que quiere servir a Dios muy fácil. Muy fácil, lo distingo muy fácil. Hablo con la persona y lo veo, lo miro. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? La Escritura dice que el espiritual juzga todo. Es lo que dice la palabra. Algunos todavía esta palabra no la han entendido porque no han accedido a ella. Cuando lo vean, cuando lo toquen, cuando lo palpen,
van a hablar de esto desde otro punto. ¿Por qué? Porque van a ver que Dios es veraz. Y es tremendo. Yo me imagino a Elías, oye, pero a todo el mundo lo veo mal, con todo el mundo discuto. Eso lo decía Jeremías, pero yo me imagino a Elías, aún más que Jeremías. Porque Jeremías tenía el trabajo que Dios le estaba diciendo, saca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. O sea, todavía estás metido ahí, le decía Dios. Tremendo. Pero imagínate cómo era Elías. Impresionante Elías. Claro que tenía que ser así para poder ir delante de esos 450 profetas, ¿verdad? Tenía que ser así, porque si no, no podía ir. No podía ir. Tenía que ser un hombre que no se dejaba mover por las lloriqueadas de los demás, por esas caritas, ay, sí. No. Él quería ver una conducta correcta delante de Dios. Y veía, así como Eliseo. El que él dejó después, el de Eliseo dice, el Señor no me mostró qué le pasa a ella. Tremendo. Esa es la vida de fe. Dios es poderoso, Él no se cortó. Y cosas mayores veremos, sí. Y eso usted tiene que saber en su vida tiene que ir así. Pablo dice de gloria en gloria. Usted no puede ir, usted tiene que ir así. Es así. A la final del día siempre va a ser la misma persona, tentable, débil, porque la carne es débil, dice Jesús. ¿Cuándo ha cambiado eso? La carne es corrupta. ¿Cuándo ha cambiado eso? Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Es así. Pero el Espíritu está bien dispuesto. ¿Y bien dispuesto a qué es la pregunta? A glorificar a Dios. A eso está dispuesto Jesús, el Espíritu. A glorificar a Dios. Por eso Él no había venido, ¿verdad? Porque Dios todavía no había sido glorificado en las personas. Esto es Jesús. Y son cuestiones. Nos cuesta a veces entender esto. Porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Le digo lo mío, dice Jesús, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Aleluya. Al sea la gloria. Qué bendición poder escuchar al Señor. Uno crece, uno avanza. Es una bendición. Y a Él lo necesitamos. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos que estamos en el mundo. Y Jesús oró, Padre, ellos están en el mundo. Pero ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ellos recibieron mi palabra, guárdalos, Padre. Por eso, guárdalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y es eso. A veces vamos a ir al trabajo y van a estar todas las cosas. Nos podemos desviar, pero si no hay batalla, no somos probados, que somos gente de fe. Si no hay lucha, no somos probados. Tienen que venir esas luchas, esas pruebas donde tengamos nosotros que demostrar que somos de Jesús. Es así. ¿Cuándo demuestras tú que eres de Jesús? Cuando nadie me está persiguiendo. Pues es muy fácil. Yo demuestro que soy de Jesús en la iglesia. No. Nosotros demostramos que somos de Jesús cuando vienen esas cosas que nos van a llevar a ofender a Jesús. Ahí nosotros demostramos que somos de Jesús. Quizás antier no tanto como ayer, y ayer no tanto como hoy. Así debe ser, porque tenemos que ir aprendiendo. Está bien, no habías aprendido esto, pero en algún momento tienes que aprenderlo. Está bien, no obedecías aquello, pero en algún momento tienes que obedecerlo, porque dice Santiago, el que dijo esto también dijo esto. Y si violas esto, te hace transgresor de todo lo que él dijo. ¿Por qué? Porque dice, maldito aquel que no permaneciera en las palabras escritas en este libro. Pero Jesús me redimió de la ley. No, no está diciendo. Porque tenemos que ser hacedores de la ley. ¿De qué Él nos redimió? De la maldición que producía esa ley por yo no hacerlo. ¿Y por qué me redimió? Porque yo voy a caer en cualquier momento. Y esa redención la necesito. Para que cuando yo caiga, eso no me castiga a mí. No soy maldito porque Él lo llevó. Pero ¿cuándo no lo soy? Cuando confieso y Él es fiel y justo para limpiarme. Amén.
Porque la pregunta es, ¿por qué Jesús nos limpia? Juan dice que Él nos limpia cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, de verdad. ¿Por qué Jesús nos limpia? Es la pregunta. Porque delante de Él no puede haber nada sucio. Él tiene que limpiarnos. Él tiene que limpiarnos. Porque Él le dijo a Pedro, si no te limpio, Pedro, no tienes parte conmigo. Eso es sencillo. ¿Tenemos que estar limpios? Sí. ¿Y por qué estaban limpios aquellos? Por la palabra que Él le hablaba. Por eso nos congregamos, qué bendición, para que Jesús nos esté limpiando, para que cuando lleguemos Jesús nos diga la palabra, ¿verdad? Y nosotros, yo pequé en esto, me arrepiento y Dios me limpia, sigo delante de Él, gloria a Dios, caminando mi vida de fe. Pero, si no me arrepiento, ¿qué pasa? No puedo caminar delante de Él. No puedo crecer en mi vida cristiana. Soy ajeno de la vida de Dios, como dice Pablo, por la ignorancia que en ellos hay, o sea, porque no entienden estas cosas. ¿Y qué pasa si me arrepiento y después quiero seguir haciendo lo mismo? Dice Pablo, lo leímos en la prédica pasada, si lo que yo destruí, esto vuelvo a edificar, o la antepasada, transgresor me hago, ¿cierto? Porque destruí algo, entonces lo vuelvo a edificar nuevamente, transgresor me hago. Y son cosas, porque a veces pensamos, no, que la gracia no se pierde. No, Pablo dice a los Gálatas, ustedes habéis caído de la gracia si se justifican por la ley. El que permanezca hasta el fin. Amén. La gracia, esfuérzate por estar en la gracia que está en Cristo Jesús. O sea, no es una cuestión de que me dieron algo y no lo pierdo más. No, porque estoy caminando. Estoy caminando y a medida de que camine, van a venir a mi vida tentaciones distintas. Es así. Eso yo le he hablado a él porque la Escritura habla tremendamente del dinero. Que nosotros tenemos que guardarnos del dinero, ¿verdad? Porque raíz de muchos males es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos, dice Pablo, se extraviaron de la fe. Entonces Dios nos bendice, sí. Dios nos bendice, pero no para que nos apartemos de Él, para que vivamos siendo agradecidos delante de Él. Amén. Es así, para eso Dios nos bendice. Por eso el aprender cada día estas cosas nos hace a nosotros estar seguros. Porque van a haber tentaciones siempre. Siempre van a haber tentación. Más cuando vamos a hacer ministerios de Dios. Van a haber muchas tentaciones. ¿Para qué? El diablo para sacarnos de los ministerios. Es una lucha todo, sí. Yo lucho haciendo mi ministerio, sí. ¿Tengo que crecer en eso? Sí. Usted me dirá, ¿por dónde va, hermano? Bueno, compáreme con Cristo y usted va a ver por dónde voy. Me falta todo el camino. Así de sencillo. Me falta, como los orientales. Porque es una realidad, mire, como le decía hace un momento, esta gente a veces no entiende las cosas. Dios le dice a ellos por medio de Jeremías, vayan a Silo, el primer lugar donde los hice morar. Vean cómo quedó ese lugar, le dice Dios. Así haré este lugar también. Es tremendo lo que Dios dice. Porque son cosas, pero Dios lo hace después que Él llama una y otra vez al arrepentimiento. Así es Dios. Así es Dios. Así como una iglesia tarda en que Dios la levante y Dios la prueba, la corrija y todo esto, así una iglesia de esas que se desviaron, Dios tarda para quitarla porque Dios le va a llamar al arrepentimiento una y otra vez. Así es Dios. Es así. Y a mí lo que me da confianza pues en el Señor, que yo veo que la mayoría de esas iglesias que tuve multitudinarias no tardan mucho tiempo en crecer. Y es tremendo, porque todos los hombres de la fe tardaron muchísimo en recibir sus cosas delante de Dios, porque Dios nos prueba. Dios nos prueba, y el ejemplo es Israel. ¿Cuánto tiempo Israel tardó en recibir su tierra, verdad? Qué tremendo. En comenzar a recibir su tierra, ¿verdad? Y Dios dice, por 40 años te probé, ¿verdad?
Y no entraron ellos sino sus hijos. Qué cosa tan tremenda esta. Y son las cosas, porque nosotros tenemos que ser congruentes, no que le vamos a poner tiempo a Dios, porque Dios es Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Llama hasta gente que no lo conoce como Ciro. Le entrega las cosas a alguien que no tiene nada que ver con Él como Nabucodonosor. Es tremendo, así es Dios, Él es Dios. Es así, porque tiene todas las cosas en su control, hace lo que quiera en el mundo y nadie le dice qué hace. Así es Él. ¿Verdad? Pero a los que queremos ser de Él nos dice, así me gusta que camine. No nos obliga, nos da libre albedrío. Dios nos dice, bueno, hazlo así. Si lo haces así, te irá bien y te bendeciré. Porque mías son todas las cosas. Así habla Dios. Qué bueno conocer a Dios. Vivimos en un mundo donde eso se nos olvida muy rápido. Estamos recibiendo palabra ahorita y al rato se nos olvida lo que Dios nos dijo. Lo que Dios dictamina en nuestra vida, que Él quiere. Y es uno de los errores más grandes porque no podemos interactuar con Él. Y cuando interactuamos con Dios, Dios empieza a darnos palabras y esa palabra es lo que bendice nuestra vida. Porque todas las cosas son hechas por la palabra de Dios. Todas, todas, todas. Dios lo hace. Así de sencillo. Y son cosas. A veces no entendemos que cosas que pasan, cosas que pasarán, todo Dios lo está dictaminando. Y Dios lo va dictaminando con el tiempo. ¿Dónde? En su iglesia. Dios no es como nosotros que va a ir a esta iglesia voy a ir, se lo voy a decir a otra para que todas sepan. No es así. El que se acerca a Dios, Dios les va a estar mostrando las cosas. Es así. Dios le va a estar mostrando las cosas. Dios le va a estar hablando las cosas. ¿A quién? Al que se acerca a Él. Dios le va a estar diciendo, mira, las cosas son así, asado. No con una palabra personal, como a veces nos gustaría, ¿verdad? Literal. Ay, esto, Señor, esto es así, así. Hay gente que le gusta hablar así. Yo los dejo con sus problemas. La Escritura siempre nos va a decir que es por fe. Y esto nos enseña la manera en cómo Dios se muestra en nuestras vidas. Que muchas veces va a parecer que no es Dios. ¿Y por qué parece así? Para que sea por fe. Es así. Y viene el creyente y todo lo bueno que le pasa le atribuye a Dios. Y todo lo malo que le pasa a Dios lo permitió. Y porque es creyente. Entonces, discierne a Dios en su vida. Dios está con nosotros si hacemos lo que Él dice. Eso lo enseñó Jesús. Él está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. Y es así, si nosotros no hacemos lo que Dios dice, Dios no está con nosotros. Dios dijo a Israel, ¿por qué hacen estas cosas para alejarme de este lugar? Tremendo. Ezequiel habla de todo esto. Ezequiel. Y habla como la gloria del Señor abandona el templo. Y literalmente, Elías prefería estar solo en una cueva que estar metido en una sinagoga donde todos lo reconocían porque era un profeta reconocido, pero eran gente que habían dejado al Señor, lo habían abandonado. Él no quería estar con esa gente. Es tremendo. A veces pensamos y queremos hacer cosas de buena voluntad, pero eso no es suficiente. Vamos a la casa del Señor a escuchar sus caminos. A eso vamos a la casa del Señor. Y escuchamos la palabra y los libros son abiertos y nosotros escuchamos la palabra y decimos amén, gloria a Dios. Pero ahí Dios me está dictaminando a mí, mi camino. Me está diciendo así quiero que andes, por ahí quiero que vayas. ¿Cuántos vivimos así? Porque el problema es sentarnos a escuchar la palabra de Dios y no tenemos esa iniciativa en nosotros. Tenemos un problema con Dios. No lo podemos burlar, no lo podemos engañar, Dios lo sabe. Nos sigue hablando para que cambiemos la actitud, trae palabra tras palabra de una y de una manera distinta, nos los dice para ver si le escuchamos,
Porque cuando le escuchemos, Él va a cambiar con nosotros. Si tú le escuchas, Él te va a escuchar también. Si tú le escuchas, Él te va a escuchar siempre. Pero si tú no le escuchas, Él tampoco te escuchará. Ay, pero yo sentí algo bonito. Bueno, si tú vas a servir a Dios por las sensaciones, eso es lo que va a buscar tu ser para servir a Dios. Las sensaciones. Es así. Y hay personas que, bueno, cuando el Señor se manifiesta, Dios sí está en este lugar. Pero si Dios no se ha manifestado y viene una persona, no, Dios no está ahí. Pero hay personas que van y escuchan la palabra y dicen, Dios está aquí. Aquí hay palabra del Señor. Y esto es importante porque la palabra del Señor es la que se hizo hombre. La palabra del Señor fue la que se manifestó en medio de nosotros. La palabra del Señor hecha hombre fue la que dio el pago por todos nuestros pecados. Y la palabra del Señor es la que nos salva hoy. Y es la que nosotros tenemos que recibir. Es la gran pregunta. ¿Recibiste? ¿Recibiste? Es una pregunta. ¿Recibiste? El que recibe tiene eso que recibió. Porque a veces escuchamos comentarios de personas que escuchan una palabra de Dios y dicen, no, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué? Recordemos la prédica pasada, o sea, la infidelidad, o sea, si yo soy hallado pecador, ¿por eso es Cristo ministro de pecado? No, no. O sea, mi infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que la palabra de Dios siempre va a ser palabra de Dios. Y Dios es fiel para sostener esas palabras. Si usted la cree, Dios le va a dar poder a usted para que usted camine bien delante de Él. Pero si usted no la cree, Dios no le va a dar poder para que usted camine delante de Él. Entonces no va a tener usted la capacidad que necesita para vivir como un siervo o una sierva de Cristo. Y la necesitamos. Necesitamos esa capacidad que viene de Dios. Pero esa capacidad la recibimos. No la tenemos. La recibimos. ¿Cuánto hemos recibido esa capacidad? Pregunto. Porque aquí vemos claramente que Pablo está diciendo, se congregan para lo peor y no para lo mejor. ¿Para qué nos debemos de congregar nosotros? Para lo mejor, para escuchar la palabra del Señor y andar en sus caminos. ¿Para qué nos congregamos? Es la gran pregunta. Es así, porque yo veo estos tiempos y yo digo, son terribles. Pero ¿por qué son tan terribles? Porque no hay gente de Dios levantándose a oponerse a estas cosas. ¿Y por qué no hay gente? Bueno, yo puedo ver en tiempos de Elías que estaba solo Elías. En tiempos de Jesús estaban primero los apóstoles de Jesús, después había un poquito de gente más, pero siempre han sido muy pocos, ¿sabes? Pero en tiempos de la iglesia, dice Pablo que todavía había quien al presente lo detenía, todavía estaba el espíritu de los apóstoles, podemos decir así, no el espíritu como espíritu, sino el espíritu porque estaban las enseñanzas de los apóstoles, que eran las enseñanzas de Dios, y estaban contrarrestando en el tiempo todas esas cosas, y el espíritu del anticristo no se podía manifestar libremente. ¿Por qué? Porque lo impedía la predicación de los apóstoles. Es así. Y por lo menos yo lo pongo en el renuevo. ¿Cuánto estamos haciendo un ministerio? ¿Cuánto estamos haciendo un trabajo para el Señor? ¿Cuánto ya tenemos en nuestro corazón que esto tiene que impulsionar? Y es esto, porque es en la iglesia donde tienen que levantarse las personas, como con fe, ¿verdad? Porque ¿cómo crecen las cosas de Dios? ¿Ah?
¿Cómo crecen? Imagínate, Jesús le decía a sus discípulos, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Oren al Padre que envíe obreros a su mies. Entonces imagínate nosotros con eso que Jesús nos está diciendo, que nosotros vayamos todo el día para allá. Señor, envía obreros a tu mies. Pero yo no estoy sirviendo. Señor, envía obreros a tu mies. Pero yo no sirvo. Yo no puedo orar por eso. Yo tengo que orar. Úsame, Señor. Úsame. Como Jeremías. Envíame a mí. Dios le hace esa pregunta a Jeremías. Imagínate, Dios está hablando con Jeremías, ¿verdad? Se le apareció en sueño. Imagínate. Y Dios le dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Tú te imaginas eso? Si yo estoy contigo solo aquí y te digo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué dirías tú? Ah, bueno, vamos a orar, Señor, para que envíen a alguien. No, Isaías entendió, envíame a mí, Señor. Yo iré por ti. Aleluya. Y es la bendición de Dios para nosotros, que cambiemos la actitud. Si Dios nos corrige a nosotros porque hicimos algo mal, no vamos a molestar con Dios. Es una estupidez. Ah, porque no me gustó. Pues si yo lo corrijo a él, le digo que él tiene que respetar a su mamá y a su papá. ¿Por qué? Porque uno lo corrige ¿para qué? Para lo mejor. Es así. Y así es Dios. Dios nos corrige. Y el apóstol hebreo nos dice, no desmayes cuando eres disciplinado por el Señor. ¿Por qué? Porque Él al que ama, disciplina. Aleluya. Y son cosas. Yo aprendí en mi vida cosas que mi mamá me las había dicho antes. Yo no la entendía a ella. Yo creía que mi mamá era porque, ya anticuada, pues. Pero yo aprendí cosas. Ella siempre me decía que los que andaban con uno así no eran amigos de uno nada. Y era verdad. ¿Quién en realidad es amigo de uno? El que le dice a uno las cosas que uno está haciendo mal, el que le corrige a uno, porque se preocupa para que uno no caiga en cosas malas. Eso no es el que llega y se te acerca, y aunque sabe que tú te vas a molestar con él, porque así mismo uno no le hacía caso a su mamá y venía alguien a decirle lo mismo que le decía uno a su mamá, esa persona la iba a sacudir. Yo sé lo que estoy haciendo. Así era la respuesta de uno, o no. Pero Dios me mostró, el tiempo me mostró lo equivocado que yo estaba. ¿Y cómo me lo mostró Dios? Viviendo cosas duras, donde vi que lo que mi mamá me decía era verdad. Tremendo. Y son cosas porque a veces no aprendemos y no entendemos, ¿verdad? Que lo que Dios dice es verdad. Tenemos que entender esto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios es fiel. Cuando Dios nos dice que nos congreguemos, Dios nos dice para que nos exhorten a amar y a hacer buenas obras, ¿verdad? Porque amar, yo estoy enamorado, eso no es amar. Porque pregúntese, no es una cosa loca, ¿verdad? Que dos personas que se aman, pelean, ¡ojalá te muera! ¿En serio? Nosotros estamos enamorados. ¿En serio? ¿Ah? Aquel que llega, si no es conmigo, no es con nadie, y la mató. Uy, sí la amaba. Sí la amaba muchísimo. ¿Ah? Y son las cosas de la vida. ¿Es así? ¿Es o no es? ¿Es o no es? Claro. Oye, si tú amas a tu esposo, vas a mandar todo espelucado por ahí, todo arrugado. No vale. Plánchale bien la ropita, córtale bien su cabellito para que ande bien vestido. ¿Es o no es?
¿Es o no es? ¿Qué dice la palabra? Que la mujer cuide sus hogares, o sea, a su esposo y a sus hijos. ¿Es así? Y son cuestiones que nosotros tenemos que entender. Dios nos exhorta a amar, ¿verdad? Y a hacer cosas buenas. La pregunta es, ¿qué para nosotros son cosas buenas? Porque es lo que hoy pasa. Hoy cualquiera dice, voy a la iglesia, ay, ya yo estoy viendo, ay, ya soy cristiana. No, no funciona así. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Amén. ¿Y que es un discípulo? Alguien que está aprendiendo una rama, algo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo a ser cristianos. Entonces cuando vieron en los tiempos de la primera iglesia que había gente que hacían estas cosas que vieron en Cristo, fueron llamados cristianos, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Qué cosa tan tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Entonces cuando la gente viene a mí, cuando alguien me dice, yo soy cristiano, yo desconfío de la persona. Ah, tú eres cristiano. Yo no le digo nada, pero yo en mi mente voy a ver si este de verdad es cristiano. Porque yo me tardo para decir que soy cristiano. Yo me tardo. Yo sí que, ¿en serio? Vamos a ver si eres cristiano. Si nosotros somos cristianos, hacemos las cosas de Cristo, ¿verdad? Por eso es que en el renuevo usted puede buscar todas las prédicas y nunca va a conseguir algo que no sea palabra. Siempre es la palabra. ¿Qué fastidio es esto? Dirá alguno. Claro, porque no soportan, ya no sufren la sana doctrina. Y es fastidio. Pero el que es creyente dice, uy, esto es precioso. Hay una diferencia. Porque aprueba lo que es mejor. O sea, congreguémonos para lo que es mejor. Es así. Congreguémonos para lo que es mejor. Este mundo, nuestros padres siempre van a buscar que nosotros hagamos lo que es mejor. Pero el Padre de los Espíritus va a buscar que nosotros hagamos lo que nos va a aprovechar. ¿Qué es mejor para ti? Y ahí te la dejo. ¿Qué es mejor para ti? Sí, es bueno que tú veneres a tus padres. Sí, es bueno y Dios no se agrada de que no sea así. Pero por sobre eso está Dios. Primero que eso está Dios. Entonces tú te congregas para lo mejor, es para participar de su santidad. Y sabiendo que la moral delante de Dios es abominación. Lo que te enseñan tus padres, si lo quieres comparar con Dios, es abominación. ¿Se entiende esto? Por allí sale uno, ay, ese pastor dice que los buenos consejos que me da mi padre son abominación. Y es triste, a veces es triste escuchar a la gente hablar. Solamente omiten lo que la persona viene hablando, sacan un extracto, lo publican y dicen tantas cochinadas y la gente, ay sí, mira lo que yo lo escuché. ¿En serio? Pero escuchaste el discurso completo para darte cuenta. A veces, mira, a veces nosotros nos reímos con cosas y hablamos, y eso está bien, Dios no le agrada. Yo a veces al predicar trato de salir del, ¿entiendes? De que no se haga algo tedioso, pues. Porque a veces olvidamos que nosotros somos personas y nos cansamos, ¿verdad? Y por eso es que el mismo Jesús cuando hablaba decía parábolas, ¿verdad? Para meter a las personas en esas cosas. Y el que quería escuchar, él le revelaba lo que decía la parábola, ¿verdad? Le dice, entiendan ustedes la parábola del reino, de un hombre, y le explica la parábola. Y son cuestiones, pero entre todo esto, fíjate que el Señor estaba pendiente siempre, era de la fe. Porque la fe, en este sentido, es simplemente el interés de la persona a la palabra de Dios. Y son cosas. ¿Cuánto te interesa a ti la palabra del Señor?
Es la pregunta. A nosotros debe interesarnos la palabra de Dios más que nuestra vida, porque así nos vamos a poder confrontar nosotros mismos. Cuando la palabra viene y nos vamos a molestar, no, es palabra del Señor. Ayúdame a comprender, Señor, lo que me estás indicando. Y si esto es así, ayúdame a someterme, porque esa es la palabra. Esa es la palabra. A veces nos reímos con Pedro, ¿verdad? Pero la pregunta es, si nos predican y nos hacen aseveraciones como las que Jesús les hacía a Pedro, nosotros nos someteríamos. Es la gran pregunta. Porque algunos quieren poner en un lugar a las personas como que tienen un lugar distinto. No, Pedro era una persona como los judíos que no querían escuchar a Jesús. Al igual, la diferencia de Pedro es que Pedro creía que él era el hombre. Creía que él era el Mesías. Creía que este hombre venía de parte de Dios. Y eso fue lo primero que Pedro creyó. Después entendió que era la majestad. Después entendió todo lo demás, pero él lo que creía era eso. O sea, él no era diferente en otros sentidos. Su fe lo hizo distinto. Por eso los hebreos dice, apóstol hebreo dice, que ellos por la fe alcanzaron buen testimonio. Porque fue su fe lo que hizo que ellos tuvieran una actitud diferente. Que les fuera interesante lo que Dios decía. Porque lo que Dios dice es interesante. Claro que sí. La cuestión es que sea interesante. Porque ustedes cuando se ponen a jugar Wii, ¿verdad? Uy, eso es interesante y están ahí emocionados porque es interesante. Bueno, Dios dice que Él es más interesante que el Wii. Ahora nosotros tenemos que ver dónde está eso interesante de Dios. Porque Dios dice que lo ve el creyente por la fe. Lo ve el creyente por la actitud hacia Él. Porque es algo espiritual, no podemos nosotros describir en cuánto tiempo sucede. No podemos decir eso. Pero sí es algo así, que Dios ve en el momento que tú tienes atención y te revela y puedes ver todas las cosas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y Lidia escuchaba y Dios abrió su corazón para que ella estuviese atenta. Pero ya ella escuchaba, sí, pero naturalmente. Ahora Dios abrió para que ella pudiese entender lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque que viendo no vean. Una ley que no se ve. No se ve, pero se cumple. Se cumple. Y gente que tienen tiempo en la iglesia y no ven algunas cosas. ¿Por qué no las ven? Porque Dios tiene una ley que dice que viendo no vean. Y oyendo no escuchen. Qué tremendo. Para que no se conviertan, o sea, para que no tengan una actitud personal sin haber tenido de parte de Él una revelación de quién es Él. ¿Por qué? Porque no es por obra, es por fe. Y por obra yo tengo una actitud, como hablábamos estos días de los dones, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, anhela estirarse él mismo. Si uno se estira él mismo, nosotros no podemos estirar nosotros mismos a las cosas de Dios. No podemos hacerlo. ¿Qué pasa cuando nos estiramos nosotros mismos? Si Dios se agrada, Dios nos da el don de hacer las cosas. Eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que antes de obtener las cosas de Dios, nos vamos a estirar nosotros mismos. Eso es fe. Eso es fe. Entonces Dios ve a esta persona, mira, escuchó y vino por primera vez, y ahora llega a la casa y quiere leer la Biblia, quiere saber más. Dios está viendo eso. Entonces Dios le da. Dios le da. Entonces pasan en las personas las cosas porque es Dios con la persona y no puede pasar de otra manera. Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso el mundo está perdido. Por eso el mundo dice, oh, qué fastidio es esto. Porque no puede recibir las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios se reciben por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hemos entendido eso? Repetimos una y otra vez el texto, pero no lo entendemos. No entendemos que no agradamos a Dios.
No lo entendemos, sino hasta que le tengamos fe. Fe, fe. Y vienen las actitudes, dice Santiago, porque por fe nosotros mostramos una obra. Hacemos algo cuando tenemos fe. Hacemos algo. A veces queremos hacer cosas que nos es más fácil hacer, pero Dios no se agrada de eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que nos es más fácil hacer. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos que nos presentemos como un sacrificio vivo. ¿De qué habla el sacrificio? De sacrificarnos nosotros. Entonces, ¿qué es sacrificarnos? Uy, no, me cuesta esto, pero Dios, ¿cierto? Es así. Si Dios ve que a usted le cuesta llegar acá a la iglesia, pero llega y se esfuerza, y Dios sabe que usted llega a esa hora porque le costó, pero usted se sacrificó y llegó. Dios se agrada de eso. Pero si usted dice, no, ya no me da chance, Dios está viendo eso. Dios está viendo eso. Y son cosas. Porque a quien nosotros tenemos que agradar es a Él. Es a Él. Y Él no se mueve con excusas porque Él no necesita excusas porque Él todo lo ve. Nosotros somos los que nos movemos con excusas. Cuando damos excusas, por eso Dios no se agrada de eso, porque estamos mirando el ojo a la persona. Pero cuando no damos excusas, porque estamos viendo a Dios y decimos, no hay excusa, Él lo sabe todo. Es así. Y aunque yo tenga la razón, no voy a dar excusa, porque Él lo sabe todo. No necesito excusa, Dios sabe. Y son cuestiones, ¿verdad? Porque Dios sabe cuándo no pude, Dios sabe cuándo pude, Dios sabe cuándo yo me eximí de algo. Dios sabe en todo lo que hagamos, sea un ejemplo en algo, pero en todo lo que hacemos Dios lo sabe. Dios lo sabe y no lo podemos burlar. Entonces, ¿en qué se muestra todo eso que estamos haciendo? En nuestro caminar. Cuando hablamos no fluye Dios, no fluye. Cuando queremos exponer la palabra no tenemos eso que hace un buen obrero, traza la palabra. No lo tenemos. Entonces, tenemos la ayuda de la concordancia y todo eso, y por eso conseguimos cosas, pero eso no es Dios. Eso no es Dios, eso es la habilidad humana. ¿Que es buena? Sí, claro que sí, yo los enseño. ¿Pero por qué yo los enseño? Porque yo los estoy guiando a Dios. Y mientras yo lo estoy enseñando, en algún momento ustedes se van a encontrar con el Señor. Y gloria a Dios, porque el Señor me va a decir, buen siervo fiel. Es así, porque los guié a Él. Si yo le predico la prosperidad, yo no los guío a Él. Si yo no los confronto, yo no los corrijo, yo no los guío a Él. Es así. Porque es eso. Usted todavía no recibió el Espíritu, pero yo siempre la estoy guiando a eso. El día que lo reciba, yo me gozo con usted. Gloria a Dios. Es así. Todos los hermanos también deberían gozarse. Pero ya el trabajo mío es hasta allá. Y no solamente mío, de todos. Lo que pasa es que es cuestión de que algunos todavía no entienden y de que todos entendamos cuál es el propósito de Dios. Porque son cosas. ¿Qué le dices tú a alguien que es amigo tuyo que está empezando a agarrar pistola o está empezando a andar con gente que vende droga? Oye, no te juntes con esa persona porque, oye, vale, no quiero que te pase algo mal. ¿Usted qué le dice tú a un hermano que está en la fe que no recibió el Espíritu? Oye, hermano, vamos a buscar el Señor, vamos a orar para que el Señor te dé. Mira, la palabra de Dios dice esto. La estamos viendo a que reciba el Espíritu. Pero ¿por qué algunos no hacen eso? Son grandes preguntas que tenemos que hacer. Y son cosas, Dios ve eso, el Señor los ve. Porque la Escritura dice la primera iglesia que tenían en común todas las cosas. Aquellos que se congregaban no decían, templo del Señor, es aquí donde nos congregamos. No, ellos tenían comunión en la doctrina de los apóstoles. Comulgaban unos con otros. O sea, ellos se amonestaban a ellos mismos, se corregían, se hablaban la palabra, comentaban, oraban unos por otros. Es así.
Porque si Santiago dice que confesemos nuestros pecados y oremos unos por otros para que seamos sanados, oye, es porque es así o no. Pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Tenemos que tener comunión unos con los otros. O sea, no nos metamos en la iglesia y digamos, libres somos de todas estas cosas. No, al contrario. Porque al que más se le da, más se le demandará. Más vale no haber conocido al Señor que conociéndolo, apartarse de lo que Él manda. Es así. Son cosas. Son cuestiones. ¿Por qué Dios nos da un mandamiento? Para que lo hagamos. Por eso Dios nos da un mandamiento, para que lo hagamos. Cuando yo les mando algo a ellos, ¿verdad? Yo les digo algo es para que lo hagan. Ya él es mayor de edad y tiene libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Porque ya no está sujeto a uno, pues. Pero tiene que hacerlo porque es un mandamiento de su padre, pues. Así de sencillo. Y Dios juzga esas cosas. Dios juzga todas esas cosas. Entonces Dios nos da un mandato a nosotros para que lo hagamos, ¿cierto? Es así, para que lo hagamos. Pero Dios dice en su palabra que sus mandamientos son para que nos vaya bien. Usted dirá, ay, pero ahora ya tengo menos amigos que antes, ¿sí? Y gloria a Dios por eso, porque esos no son amigos. Mi mamá me decía, amigo el ratón del queso, así me decía, me ponía una cara que me acuerdo hoy y me da risa. Ay, amigo el ratón del queso, me decía mi mamá. Y es una realidad, amigo el ratón del queso. Amigo el que quiere algo de uno, el que necesita un favor de uno, ese es amiguísimo. Es así. Pero el verdadero amigo es el que no necesita de uno y allí está. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. El que hace cosas que más bien pareciera a nivel terrenal que lo que quiere es que uno lo tenga enemigo. No, lo que quiere es hacerte entender que hay que honrar al que vive para siempre. Hay que darle gloria para que te vaya bien. Ahí sí te va a ir bien. Es así. La mejor herencia que los padres le dan a sus hijos es instruirlos en el camino del Señor. Eso es lo mejor que puede recibir un hijo en esta vida. Qué bendición que nos corrijan los caminos del Señor. ¿Y por qué? Porque todo es del Señor. Y Él le da a quien Él quiere las cosas. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así es el Señor, el amo. O sea que si a mí me instruyen en agradar a ese Señor, créelo, estoy seguro de que me va a ir bien. No se aparte de tu boca este libro para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Qué bendición, ¿verdad? Es así. Hay que enseñarlos a honrar al Señor. Él es el jefe, aleluya. Si estamos bien con el jefe, estamos bien. Él nos va a hacer estar seguros. Es así. Y todas las cosas cooperarán para que estemos bien, aleluya. Lo dice Él. Él es fiel. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Entonces es una bendición, sí. Entonces congreguémonos para lo mejor. Mejoremos nuestras obras, ¿verdad? Para que Dios esté con nosotros. Esa es la bendición. Y Dios pueda levantarnos y cada uno
Después ver cómo Dios se mueve en su vida, cómo Jesucristo cumple lo que Él dijo, me manifestaré a ustedes y seamos usados por el Señor. ¡Qué bendición! Que seamos usados por Él para sus propósitos. Como dice Pablo a Timoteo, un instrumento preparado para toda buena obra. Ah, pero Pablo no dice solamente eso. El que se limpia de estas cosas será un instrumento útil para el Señor. Santificado, preparado, acomodado, arreglado para hacer cosas buenas. Amén. Pero tenemos que limpiarnos. ¿Cuántos quieren limpiarse? Para los que creen en Él. Porque todas las cosas vienen de Él. ¿Cuántas cosas? Todas.